Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprendo en Casa. Estoy muy feliz de que me reciban una vez más en sus hogares. Vamos hoy a aprender mucho mientras exploramos y nos divertimos. Muy bien, ¿qué necesitamos el día de hoy? Mucha disposición por trabajar, claro, al igual que la lección anterior, que yo la disfruté montones y sé que ustedes también. Me encantó trabajar así, de esa manera como ustedes lo hicieron. Los felicito. Muy bien, entonces la disposición es sumamente importante el día de hoy también. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a compartir textos, vamos a compartir mensajes. ¿Con quiénes? Adivinen, hoy nos acompañan Karime, Mía y Gabriel. Ellos nos van a ayudar a compartir el tema que vamos a desarrollar. ¿No les parece interesante? Sí, a mí también me parece interesante. Busquen un lugar ahí en su casa con comodidad, pero eso sí, recuerden tener cerquita lápiz, cuaderno, borrador, sus útiles escolares. ¿Para qué? Para que puedan ir tomando las anotaciones que necesiten para que cuando se sienten a estudiar o a resolver sus guías de trabajo autónomo, pues tengan aportes ahí anotaditos. Siempre es muy importante. Llamen a sus familiares para que los acompañen, pero shh, en silencio para podernos concentrar. Iniciamos. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, la semana pasada trabajamos sobre muchos textos, ¿verdad que sí? Y pensamos hacia quiénes estaban dirigidos esos textos. Excelente. Bueno, resulta que el día de hoy también vamos a trabajar con textos y vamos a identificar hacia quién va dirigido cada uno de esos textos con los que vamos a trabajar. Vamos a ver. Cada texto, según la estructura del texto y del mensaje, pues nosotros nos damos cuenta de qué tipo de texto estamos hablando. ¿Verdad que sí? Eso lo trabajamos la semana pasada. Pero también nos dimos cuenta que las personas cuando nos dicen mensajes, nosotros los entendemos y comprendemos muy bien según la entonación. ¿Qué era la entonación? Ah, sí, la forma en que nos elevan la voz para darnos el mensaje. Muy bien, pero también comprendemos mejor los textos según algunos detalles que traen cuando son escritos, como que los dibujos, los colores, ¿verdad? Y otro montón de detalles, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan que los puse a pensar la semana pasada en los textos que ustedes quizás le hubiesen escrito a un compañero o alguna compañera? Y recordábamos que para que se viera más lindo y a mi amigo y a mi amiga le gustara más, o a mi papá o a mi mamá o al familiar, le colocábamos colores y hasta calcomanías. Muy bien. Recuerden, esa es la manera que nosotros buscamos o obtenemos para que la persona comprenda mejor el sentido de nuestro mensaje. Claro, yo sé que ya en este momento han pensado en todos esos textos que estuvimos trabajando la semana pasada. Es más, estoy segura que están recordando todos los mensajes y los textos que expusimos. Claro, era súper interesante. ¿Recuerdan? Hablábamos de revistas, hablábamos de mensajes de texto, estuvimos trabajando también con los mensajes que vienen, por ejemplo, en una receta de cocina. ¿Recuerdan que estábamos analizando la de un pastel? Muy bien. Todos esos tipos de textos, su intencionalidad, su estructura, eso ya lo logramos y lo hicimos de una excelente manera. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros necesitamos saber el contenido de los mensajes y nos damos cuenta hacia quién va dirigido por la entonación. Dijimos que por los detalles también nos damos cuenta cuál es el sentido del mensaje que nosotros tenemos. El propósito. El propósito del mensaje. Resulta que este es el desafío del día de hoy. Ustedes me van a acompañar a identificar el propósito de los mensajes que hoy vamos a analizar. Y bueno, ¿cómo vamos a cumplir este reto? Para eso invitamos
Recuerdan, a Gabriel, a Karime y a Mía. Ellos nos van a ayudar. Entonces, yo necesito que pongamos atención a este primer video que les voy a presentar. Estimada señora, soy estudiante de la escuela que usted dirige. Deseo agradecerle por el excelente trabajo que hace todos los días, pensando en nosotros, los estudiantes. Con admiración, Gabriel. ¿Hacia quién iba dirigido ese mensaje que nos mostraba Gabriel? Muy bien, claro, hacia la directora de la escuela. Bueno, niños y niñas, es muy importante reconocer la grandiosa labor que realizan los directores y las directores de nuestras instituciones, siempre en favor de la niñez. Claro, no nos damos cuenta, pero hacen una labor magnífica, entonces hay que reconocerla también. Bueno, el mensaje estaba dirigido a la señora directora. Excelente. ¿Quién enviaba el mensaje? ¿Pensamos? Claro, en este caso lo enviaba un niño y el nombre del niño es Gabriel. Excelente, muy bien. Y hasta aquí lo vamos comprendiendo. Yo creo que sí. Excelente. Bueno, para continuar, necesito que observemos el siguiente aporte. Mami, vea qué importante lo que salió en el periódico de hoy. Para nuestra comunidad es un honor tener líderes municipales preocupados por los avances del cantón. Gracias a ellos ya tenemos el puente sobre el río Bajo San Juan. Ay, qué importante este mensaje que nos está transmitiendo Karime. Ay, ¿qué medio de comunicación utilizó Karime para leer ese mensaje? Medio de comunicación. Claro, el periódico. Muy bien. ¿Y el mensaje hacia quién estaba dirigido? Pensando. Sí, hablaba algo de la municipalidad. Líderes municipales. A ver, ¿recuerdan quiénes son los líderes municipales? Claro, esos. La alcaldesa o el señor alcalde junto con su equipo de trabajo y que se ubican en las municipalidades de nuestros cantones. Toman decisiones sumamente importantes en beneficio de nuestro cantón. ¿Recordamos algunas acciones que realizan las municipalidades? ¿Qué les parece? Eso, correcto. Arreglar puentes, darle mantenimiento al parque. ¡Ay, excelente! Lo sé. Ustedes también saben mucho. Siempre se los he dicho y se los confirmo. Pero continuemos. Karime utilizó un medio de comunicación llamado periódico. El mensaje que estaba en ese medio de comunicación, ¿qué nombre recibe? Claro, la noticia. Recordarán entonces que habíamos conversado que la noticia narra un hecho importante, algo que sucedió en un lugar y en un tiempo determinado. Bien, hasta aquí lo vamos haciendo muy bien. Díganme, si es una noticia, ese mensaje era una noticia, ¿hacia quién van dirigidas las noticias? Lo están pensando. Excelente, claro. Hacia la población, hacia toda la población. Si el periódico era regional, pues entonces para la gente de ese pueblo. Pero si el periódico es nacional, entonces es para todas las personas del país. Lo vamos haciendo excelente. Me siento muy orgullosa de todos ustedes. Continuemos entonces. Vamos a observar el tercer video y es el turno de Mía. Para Mía. Mía, deseamos felicitarla porque realizó todas las guías de trabajo autónomo al día. Nos sentimos muy orgullosos de tener una hija tan responsable. La queremos mucho sus papás.
¡Qué lindo! Gracias. ¡Ay, qué gesto tan lindo el de esa familia! Chicos, chicas, es muy importante reconocerle a las personas cuando tienen actitudes correctas. ¿Por qué? Porque potencia la responsabilidad, la puntualidad y todas esas acciones bonitas en el ser humano. En nuestras familias, si nosotros reconocemos el excelente trabajo o la labor que hacen los integrantes de nuestra familia, mantenemos relaciones armoniosas y nada como vivir en paz y en tranquilidad con las familias. ¿Verdad que sí? Bueno, Mía encontró un mensaje para ella pegada en la refrigeradora. ¿Qué tipo de mensaje es ese? ¿Cómo le conocemos a ese tipo de mensaje? ¿Pensando? ¿Es una noticia o era una receta? No, era un recado, claro, un recado o mensaje, así como los que recibimos en el celular muchas veces o como los que recibimos de parte de la escuela, pero en este caso como el que Mía recibió por parte de sus padres de familia. ¿Vamos comprendiendo? Sí, muy bien, repasemos básicamente. Tenemos noticias, tenemos un recado oral o un mensaje oral y ahora observamos uno escrito, dos escritos más bien, la noticia y el mensaje o recadito que recibió Mía. Excelente. Todos según la estructura, la funcionalidad y van dirigidos a diferentes poblaciones o a diferentes personas. Este último, que fue el que los padres hicieron, ¿hacia quién iba dirigido? Hacia Mía, correcto. Y además la intención era exaltar en la niña una correcta actitud como estudiante. Muy bien, lo vamos haciendo excelente. Este tema es muy agradable porque leer y escribir es maravilloso. Lo seguimos diciendo, ¿verdad? Pero resulta que el día de hoy, chicos, es que tengo que contarles algo. Vean. Me llegó esto. ¿Podrán leer? Sí. A mí lo que más me llama la atención de esto es el remitente. No saben lo que acá dice. Dice, de El Mago Letras para la niña Daira y sus estudiantes de segundo año. ¿Qué les parece si leemos el mensaje que está acá? ¿De acuerdo? Vamos conmigo. San José, octubre del 2020. Estimada niña, queridas niñas y niños, reciban mis saludos cordiales. Debo confesarles que estoy muy feliz de ver el programa Aprendo en Casa. Las lecciones son muy interesantes y todos aprendemos muchísimo. El día de hoy deseo dejarles una misión con el fin de que más y más niños y niñas aprendan. La misión será crear un cuento corto y en conjunto. Dentro del sobre les dejo el título, los personajes y el lugar donde sucede la historia. Recuerden, los cuentos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Suerte con esta misión. Atentamente, el Mago Letras. Postdata. Recuerden utilizar mayúsculas al iniciar un párrafo o al escribir nombres propios. Punto para separar las oraciones y punto final para concluir el cuento. No olviden, todo cuento tiene una situación por resolver. ¡Qué gran reto! Está sumamente interesante.
Chicos, ¿cómo nos organizamos para hacer un cuento en conjunto? Es que este mago ahora sí que nos puso un reto grande. No, ya sé cómo nos vamos a organizar. Vean, Mía, Karime y Gabriel van a ser los relatores del cuento. Entonces, Karime va a realizar el inicio del cuento. Recordemos, al inicio del cuento se presentan los personajes, se detalla un poquito el lugar, el espacio y se colocan un poquito de detalles más para que sea más interesante ese cuento. Mía se va a encargar de realizar el desarrollo. En el desarrollo se plantea siempre una situación-problema. Bueno, no sé cuál situación-problema podríamos estar conversando por acá. Y en el final, el gran final, lo va a hacer Gabriel. A él le va a corresponder darle una solución a la situación-problema. Pero recuerdan que el mago Letras dijo que acá nos había dejado unas pistas. Se las voy a leer. Dice que el título del cuento será El mago que perdió el sombrero. Ya por ahí nos están planteando una situación-problema. Correcto, algo con el sombrero, ¿les parece? Dice, personajes, ojo aquí, personajes, el mago, un mago y un conejo. Bien. Lugar donde se desarrolla esta situación en un bosque. ¡Qué interesante! Escuchen, el mago que perdió el sombrero se llama es el título del cuento. Ya ahí nos están dando una situación-problema a la que hay que darle solución. Personajes, mago y conejo. Bien. Y se va a desarrollar en el bosque. Bueno, entonces ahí en casita necesito que escojan con quién quieren hacer el grupo. Si quieren trabajar con Karime haciendo el inicio, si quieren trabajar con Mía haciendo el desarrollo del cuento, o si prefieren trabajar el final o el desenlace con Gabriel. Les voy a dar unos segunditos para que empiecen a crear y crear y crear con esa iniciativa que ustedes tienen, tomando en cuenta los detalles que les acabo de mencionar. Aquí los espero. ¡Wow! Y como por arte de magia, este cuento ya está listo, ¿verdad que sí? Vamos a ver cómo quedó. Cierto día, en lo profundo del bosque, el mago Letras caminaba rumbo a una fiesta para dar su espectáculo de magia. Lo acompañaba su inseparable amigo el conejo nube. ¡Maravilloso! ¡Excelente! Veamos el desarrollo entonces. De repente se dio cuenta de que algo faltaba en su cabeza. No llevaba su elegante sombrero negro. El mago se sentó en una piedra y se puso muy triste. Ahí estaba el problema. Muy bien, veamos el desenlace. Y para su sorpresa, el conejo nube tomó la varita mágica, dio un par de volteretas en el aire y ¡plum! El sombrero estaba en su cabeza. Y por supuesto que obtuvimos un gran final para este cuento. Espero que el mago Letras esté tan satisfecho y contento como lo estoy yo. Necesito externarles mis felicitaciones porque elaboramos un gran trabajo. Ven que somos muy capaces de crear nuestros propios textos y hoy nos hemos lucido enormemente con un hermosísimo cuento. Los invito para que en casa también se pongan a crear. Ese es el reto que realmente les estoy dejando, que en casita nos pongamos a crear. ¿Qué vamos a crear? Bueno, recados, ya lo dijimos, pero sobre todo cuentos. Y para recapitular las características del cuento, yo les voy a dejar un video que es con fines educativos.
Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy les traigo una maravillosa enseñanza. Vamos a aprender qué es el cuento. Como datos importantes debes saber que el cuento es una narración corta, es decir, que vas a contar con tus palabras lo que sucede en un lugar siguiendo un orden, al cual llamaremos estructura del cuento. Pero antes de empezar a imaginar y contar nuestra historia, debemos tener claro el lugar donde se va a desarrollar mi cuento. Ejemplo, un bosque, una cueva, una casa, una calle, un parque. Tú puedes escoger cualquier lugar. Ahora que ya tenemos listo el lugar, debemos definir quiénes van a ser los personajes de nuestro cuento. Puede ser un mago, unos niños, un oso, un leñador, una anciana. Una vez tenemos esto claro, podemos empezar a construir nuestro cuento. Pero, ¿y cómo es esa estructura? Déjame decirte que es muy sencilla. Toda narración o historia que nosotros queremos contar siempre debe tener un inicio, en donde decimos cómo empezó todo. Por ejemplo, un día soleado iba el oso caminando por el bosque, como siempre muy perezoso. Iba muerto de hambre, pero a causa de su pereza decidió que hoy no iba a buscar su comida. Y entonces Gruñón dijo: ¿por qué tengo que buscar siempre mi comida? Soy un gran oso, el mejor de todos, el más fuerte. Hoy he decidido que alguien trabaje para mí. De acuerdo a lo que escucharon, nos damos cuenta que ya tenemos el inicio de nuestro cuento. Dijimos dónde se desarrolla el cuento, en un bosque, en un día soleado. También contamos cómo es nuestro personaje. Un oso muy perezoso que se cree el mejor de todos. Y adicional, contamos qué es lo que pretende hacer nuestro personaje. Como es tan perezoso, quiere que alguien busque su comida. Muy bien, ahora podemos contar cuál será el problema que tendrá nuestro personaje. Escuchemos atentos el ejemplo. Mientras el oso caminaba por el bosque, se encontró con unas pequeñas abejas que trabajaban muy duro cada día para producir su miel. Entonces, el oso, sin pena ni vergüenza y siendo muy grosero con las abejas, les dijo: «Indefensas abejas, muévanse, quiero toda la miel de su panal, tengo mucha hambre y necesito que me alimenten». Pero las abejas, enfadadas con lo grosero y pretencioso que es el oso, se negaron a darle la miel diciendo: «No te daremos nada, oso atrevido, deja la pereza y busca tu comida. Nosotras hemos trabajado mucho para conseguirla». El oso, enojado, dijo: «Entonces atacaré su panal». Tomó impulso y se lanzó hacia las abejas, pero ellas, muy valientes y ordenadas, se defendieron y picaron al oso una y otra vez hasta que el dolor lo derribó al piso. Hasta aquí, nuestro cuento ya desarrolló el problema al que nuestro personaje se enfrenta y cómo sucedió todo. Ahora solo nos falta contar cómo termina nuestro cuento. Escuchemos atentos. El oso, al verse derrotado, se fue adolorido y hambriento se quedó, porque al final entendió que si no busca su propia comida, nadie lo hará por él. Y hasta aquí nuestro cuento terminó. Muy bien, ahora que ya sabes cómo hacer un cuento, te invito a que crees uno. Utiliza tu imaginación para crear maravillosos cuentos. Como pudiste darte cuenta, es muy fácil. Vamos, anímate. Y colorín colorado, esta clase se ha acabado. ¡Qué maravilla! Logramos comprender cada una de las partes que tiene un cuento, los detalles que conlleva la creación de un cuento. ¿Verdad que sí? Yo sé que ya en sus cabezas hay montones de ideas dando vueltas para crear sus propios cuentos. Ya tenemos también en nuestra cabeza pensado un tema, personajes, y creo que también ya están analizando cuál situación, problema les podemos presentar a nuestros personajes e incluso un buen desenlace en donde se dé una resolución a esa situación, problema. Bueno, y es que ustedes son sumamente creativos, muy creativos. Vean qué lindo el cuento en conjunto que logramos realizar. Yo sé que en el momento en el que tomen la decisión y tomen ese cuaderno y ese lápiz, van a hacer creaciones maravillosas, tomando en cuenta estos detalles que analizamos hoy también. Pero esos detalles los vamos a analizar mediante unas preguntas
para ver si lo logramos comprender a cabalidad y estamos listos para hacer nuestras creaciones. La primera, recuerdo cuáles son las partes que tiene un cuento. Pensando, muy bien. Recuerdo hacia quién pueden ir dirigidos los cuentos. Muy bien. Ahora, si yo hago un cuento, recuerdo perfectamente lo que llevan, los detalles que lleva cada una de esas partes. El inicio, el desarrollo y el cierre. Muy bien, excelente. A ver, y cuando estoy escribiendo, recuerdo el uso adecuado de la mayúscula y del punto. ¿Cuándo es que se utilizan? Muy bien. Lo hemos hecho de manera fantástica. De verdad que sí. Yo los invito a crear textos, los invito a crear mensajes, recaditos ahí como el que recibió Mía, por ejemplo, o el que recibió los señores de la municipalidad o la directora. Ustedes son muy capaces de crear, de escribir y tienen la imaginación, que es lo más maravilloso. Yo sé que el Mago Letras nos va a enviar una felicitación muy pronto por el trabajo que hicimos. De esta manera hemos ido llegando al final de esta lección. Gracias por dejarme entrar en sus hogares. Los espero en la próxima clase. Hasta pronto.